Muy buenos días a todos los que se han podido conectar en este domingo, 10 de enero 2021. Es para mí un gusto, un gozo poder llegar con ustedes a sus hogares y ahí donde están. Realmente quiero, antes de empezar con el mensaje, eh, un poco orar y hablar sobre lo que está sucediendo. O sea, cuando escuchábamos sobre la pandemia y todo lo que ha sucedido ya todo este 2020, que hemos vivido un tiempo muy duro, yo veo que ahora estamos atravesando un tiempo tal vez más duro, inclusive, ¿no? Hemos comenzado a escuchar de muchas amistades cercanas, no cercanas, que están atravesando por este tema. Y es nuestra obligación como iglesia orar, orar a Dios. El Señor escucha nuestras oraciones, el Señor está atento al pedido. Y es, es verdad, oramos principalmente por la salvación de las personas y después también por la curación para que se mejoren, ¿no? Pero lo principal es eso, es principal es que el Evangelio llegue a las personas, que Dios use este tiempo tan duro para eso, ¿no? Entonces, quiero empezar dando una oración de esa forma y después orar por el mensaje de hoy día. Gracias Señor Jesús por este día, gracias por todo lo que tú nos das, porque sabemos que tú estás en control de todo. Tú Señor eres dueño y Señor de tiempos, de toda la creación, y tú sabes todo lo que sucede y va a suceder, Señor. Señor, te pido ahora por todos los que están sufriendo, Señor. Te pido realmente que puedas poner paz, tranquilidad y puedas darles salud, Señor. Pero por sobre todo, te pido que tu evangelio corra, que las personas que se ven atravesadas por este tiempo tan duro puedan reconocerte a ti como su Salvador, Señor. Que esto sea para bien y no para mal, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres un Dios presente, Señor. Y estás presente a lo que estamos haciendo. Estás atento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo pienso que esto no tiene que ser solo al inicio de la reunión. Debemos hacerlo constantemente, eh, toda la semana, todos los días. Estemos orando. El Señor está en control y el Señor tiene un propósito con todo esto, ¿no? Entonces es animarles a que continúen orando. Em, Hoy día vamos a hablar sobre el verdadero propósito. Es interesante porque Dios, al enviar a Jesús, tenía un verdadero propósito. Y vamos a ver justamente Marcos desde el 8:22 hasta el 9:1. Es una porción muy interesante. Para mí es dentro de todo lo que hemos estado viendo es una de las más importantes. No que existan niveles en la escritura, pero hay un énfasis muy importante. Así que yo les quiero animar a que presten mucha atención y no me escuchen por completo este mensaje. Es Para mí es una bisagra, un punto de inflexión demasiado importante en el libro de Marcos, ¿no? Entonces, sí, eh, quisiera que abramos nuestras Biblias, como les he dicho, en Marcos 8, vamos a leer desde el versículo 22 y hasta el 9:1. Dice la palabra de Dios. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciéndole, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron,
unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a ninguno. Verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Gracias Dios por esta palabra. Señor, ayúdanos a poder entenderla y ayúdanos a poder aplicarla por sobre todo. Gracias Señor Jesús. Amén. Bueno, esta es una de las, como les decía, es uno de los pasajes más importantes, porque va a entrar, Marcos está dividido en 2 partes y lo vamos a ir tratando mucho mejor más adelante, pero este es un punto de inflexión entre lo que es la primera parte de Marcos y lo que va a ser la segunda parte de Marcos, ¿no? Pero quiero comenzar contándoles algo que nos pasó hace año y medio más o menos, un poco menos de año y medio, año y 3 meses. Cuando tuvimos la idea y bueno, las puertas se estaban abriendo de poder venir acá a Santa Cruz para plantar la iglesia, entre octubre y noviembre del 2019 comenzamos a visitar iglesias de la familia Gracia Soberana para contarles lo que estábamos queriendo hacer, cómo queríamos plantar esta iglesia y qué es lo que iba a pasar y demás. Y hay una iglesia en particular que es la iglesia que nos ha enviado. Siempre que hay una plantación en Gracia Soberana, hay una iglesia en particular que se la escoge, que es la iglesia que manda. Esa iglesia está en Virginia y se llama Kingsway. Y cuando fuimos allá y los visitamos, algo que sucedió fue que, bueno, vino uno de los miembros de la iglesia, él se llama Christopher de Loglos, es el hijo de Christopher, son dos, que es el papá y el hijo, pero el hijo vino y nos trajo una maleta llena de equipos, este micrófono, varios micrófonos, cables, una pequeña consola, y entre todo eso había un pequeño aparato que cuando yo lo vi, yo un poco sabía para qué funcionaba, pero no lo conocía. O sea, es un capturador de sonido. Lo que hace un capturador de sonido es que puede introducir el sonido de la consola en la computadora. Es muy importante, sirve muy, muy bien, pero comenzamos en febrero las reuniones. Esto, como les dije, es en noviembre de 2019 estábamos visitándolos a ellos y en febrero 2020 estábamos iniciando las reuniones. Hasta ahí yo lo había visto un par de veces, tratado de conectar, pero no tengo mucho conocimiento de sonido. Entonces traté un poco, pero no le di mucha importancia. Continuamos con las reuniones normalmente como usábamos con los parlantes y todo, ¿no? Cuando llega el 20 de marzo aproximadamente, cuando comienza la cuarentena rígida, y tengo que hacer algo para
poder proyectar justamente como lo estamos haciendo en este momento. Entonces agarro, comienzo a buscar, leer en internet, comenzar a consultar y este capturador de sonido justamente hace que el sonido de la consola pueda entrar a la computadora y eso sea lo que se transmite, teniendo una mejor resolución y es más confiable que que solo una computadora. Es más, se puede meter más micrófonos, cada uno con un canal y bueno, es larga la explicación, pero el punto está que cuando yo lo recibí en noviembre de 2019, yo sabía para qué servía más o menos. Pero fue en marzo que realmente comencé a entrar a detalle, saber cómo funciona, poder ecualizarlo ya mucho más detalle y ver que bueno, realmente este equipo es útil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles con esto? Que muchas veces conocemos cosas en parte y no las conocemos a fondo, pero eh, el conocerlas a fondo nos puede mostrar el total del propósito. Es más, yo lo veo esto como la mano de Dios. Dios sabía que íbamos a entrar en una pandemia. Dios sabía que íbamos a necesitar un capturador de sonido para funcionar. Entonces, muchas veces recibimos cosas en las que Dios nos está dando sin saber por qué nos las está dando. Y para mí esto es un milagro igual, como muchas de las otras cosas que han sucedido. Entonces, siempre el Señor está lleno de milagros, ¿no? Eh, pero bueno, de la misma forma, acá en Marcos vamos a ver cómo la visión de Dios hasta este capítulo había sido parcial. Y es en este capítulo, en estos versículos, que la visión completa y la revelación de Dios a través del propósito va a ser revelada. Es muy importante entender esta parte. Entonces, eh, de que el Señor, si se acuerdan, y eso lo vamos a repetir a lo largo de todo el mensaje, el Señor siempre les decía, ¿no? El reino se ha acercado, el propósito Jesús, entonces siempre había un propósito de Jesús como el Mesías, Jesús el cumplimiento de la ley, Jesús el poderoso, y nos muestran a un Jesús realmente que es el Cristo. Pero es aquí donde el Señor nos va a mostrar que el Señor tenía que venir y morir por nuestros pecados. Y va a comenzar esta segunda parte de Marcos dándole énfasis a esto que es demasiado importante, ¿no? Entonces, acuérdense de esta frase: el conocer a Jesús como Dios y Mesías solamente no trae salvación. El conocer a Jesús como Dios y Mesías solamente no trae salvación. Ahora, escuchemos esto. Dios abre nuestros ojos para que podamos entender quién es Él, cuál fue su propósito y así le obedezcamos. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Esta mañana vamos a ver cómo Jesús, además de haberse revelado como Mesías y Cristo, ahora va a revelar su propósito por Él, por el cual vino para morir por nuestros pecados. Punto número 1. Jesús sana en 2 etapas. Antes de entrar propiamente a este versículo 22, es necesario dar un poco de lo que está sucediendo. O sea, Marcos, como les había dicho, es 2 partes, ¿no? Hasta el 8:22, la primera parte, y del 8:22 en adelante va a ser la segunda parte, ¿no? Eh, lo que hemos podido ver es cómo Jesús se ha revelado como el Mesías, como Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Se acuerdan? Hemos hablado varias prédicas que tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es Él. Muchos agarraban y decían: es Juan el Bautista, este es Elías, y eso va a suceder de nuevo acá. Pero no sabían quién era Él. Bueno, eso se ha ido revelando durante todos estos capítulos. Es más, los fariseos se han opuesto al entender y al escuchar esto a que Jesús era el Mesías, ¿no? Y un poco antes, en, estas, en el mismo capítulo 8, ellos inclusive le dicen: ya, bueno, te hemos escuchado hablar de este mensaje, en otras palabras lo dicen así, ¿no? Ahora queremos una señal del cielo para saber que tú eres el Mesías, ¿no? Y él dice: no les voy a dar, ¿no? A los fariseos, ¿no? Porque ellos solamente estaban buscando más pretextos para matarlo, para destruirlo, como hemos visto, ¿no? En varias
prédicas, ¿no? Y después, un poco antes de esta porción, es cuando se encuentra a Jesús advirtiéndoles a los discípulos y diciéndoles, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿no? Refiriéndose a fariseos, y lo hemos hablado antes, como el legalismo, y a Herodes como el buscar la mundanalidad y no buscar a Dios, ¿no? Entonces, dos extremos muy opuestos que se alejan de Jesús. Entonces, eso es todo lo que ha estado sucediendo. Y es más, en el versículo 18, él les dice, déjenme leérselos el 8:18, no está dentro de la porción que estamos viendo, pero es interesante. El Señor Jesús en el 8:18 les dice, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. Es Jesús dándoles un poco de, bueno, les está hablando a sus discípulos porque ellos no estaban entendiendo quién era Jesús. Ya les había explicado por 8 capítulos, ¿no? O sea, 8 capítulos para nosotros, pero un montón de días y años en realidad en ministerio, ¿no? Entonces necesita agarrar y hablarles de esa forma, ¿no? Entonces todo eso está sucediendo antes de esta curación, ¿no? O sea, y entra la curación. Algo que quiero decirles y que es importante, esta curación no está aquí por casualidad. Ningún evento ni nada que se menciona está por casualidad. Siempre tiene un mensaje y un propósito para enseñarnos, ¿no? Entonces, ahora sí, entramos a la curación del ciego de Betsaida, ¿no? Podemos ver claramente en el versículo 22, dice, vino al lugar de Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupiendo sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, ¿no? Entonces, hasta el versículo 24, vemos que el Señor los salva, los sana, ¿no? Y los sana, se podría decir parcialmente. Los veía como árboles, no veía completamente, ¿no? Aquí quiero hacer énfasis en esto. Ningún milagro o evento mencionado es sin un propósito. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién realiza esta curación? Es Jesús. Es Jesús. ¿Él podía sanarlo de una? Sí. ¿Él necesitaba hablar? Inclusive podía agarrar y hacer así y él estaba sano. Hay curaciones que él hace sin ni siquiera ir al lugar. Él es poderoso, él puede hacer todo eso, ¿no? Entonces es importante que entendamos eso. Es importante que veamos eso. Cuando vemos en Juan, en el capítulo 21, 24 y 25, este es el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, déjenme leer lo que dice. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y les escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Qué nos está diciendo Juan? Nos está diciendo que si se escribiera todo lo que Jesús ha hecho, no nos alcanzaría el mundo para poder escribirlo. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchos milagros, muchas señales que Jesús ha realizado, de las cuales nosotros no tenemos conocimiento. Eso significa que los relatos que están en la Biblia son intencionalmente puestos en revelación de Dios para darnos un mensaje hoy día. Cuando vemos algo así como el ciego de Betsaida, que es sanado en 2 etapas, tenemos que entender que el Señor Jesús, a través de Marcos, está revelando por qué en 2 etapas. ¿Por qué? Ustedes se ponen a pensar, ¿por qué? Hay una razón. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Y solamente, a ver, a modo de un poco recapitular, ¿qué nos habló el pastor Jorge la semana pasada? Nos habló de un sordo mudo que estaba entre los gentiles. ¿Cuál era la implicancia de todo eso? Ese sordo mudo que estaba en los gentiles, sordo, no escuchaba, mudo, no podía hablar. ¿Por qué?
porque los gentiles no escuchaban el evangelio, por ende no podían compartir. ¿Qué es lo que estaba mostrando Jesús a través de ese sordomudo en los gentiles? Que los gentiles, que significa todo el pueblo que no es judío, iba a escuchar el evangelio para poder hablar y compartir el evangelio. ¿Se entiende? O sea, estos milagros que Dios pone ahí son para darnos un mensaje. Saca del abanico de milagros, señales que ha hecho, para agarrar uno que se va para este mensaje. No es que no haya pasado, ha pasado, pero ha pasado de la forma que pasó para darnos un mensaje hoy día. Que se entienda eso claro. Es muy importante entenderlo así, ¿no? Entonces vemos claramente, le son abiertos los ojos parcialmente. Otra vez, ¿podía sanarlo de una? Sí. ¿Quién es Jesús? Unos cuantos versos anteriores estaba multiplicando el pan para 5,000, para 4,000 otra vez, en los gentiles, 5,000, 4,000, después caminando sobre el agua, estaba calmando la tempestad, diciéndole a la tempestad que calle, después calmando la tempestad sin hacer nada, estaba agarrando, subiéndose sanando a un paralítico. Podemos ver a lo largo de Marcos un montón de señales que nos muestran que él podía hacer así. Y es más, si nos vamos más lejos, Jesús creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Estamos hablando de él. No es que agarró y le faltó un poquito de milagrito por acá para poder agarrar y sanarle los ojos al ciego de Betsaida. No, él podía de uno solo. Él decide hacerlo de esa forma para darnos un mensaje hoy día. Estas historias son intencionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el versículo 25? Versículo 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Lo sana por completo. El que veía parcialmente puede ver totalmente. El que vio en parte ahora puede ver completamente. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice: no, por favor, no hables esto con todos. ¿Por qué? A lo largo de estos 8 capítulos hemos visto que Jesús les dice que no lo hagan. ¿Por qué? Porque él no quería que lo coronen como rey humano, porque él no había venido para ser un rey humano. Él había venido para traer el reino de Dios acá. Y esto solo iba a darse a través de su muerte y resurrección. Y lo vamos a continuar viendo ahora. Entonces, él tenía que morir. Eso era importante. Jesús tenía que morir. Recordemos eso, ¿no? Hasta este punto hemos visto que Jesús sana al ciego de Betsaida en 2 tiempos. Ahora veremos la revelación de Dios en 2 etapas también, ¿no? Punto número 2. Jesús se revela en 2 etapas. ¿Qué es lo que sucede? Comienza a caminar hacia Cesarea de Filipo. Estamos aquí en el verso 27. Y dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Están caminando a Cesarea de Filipo. Como hemos podido ver antes, estaban por el mar de Galilea. Son como 40 kilómetros al norte. Una distancia grande nomás. Y en eso que están caminando, él les pregunta: ¿quién soy yo? ¿No? Pregunta de nuevo: ¿sabes quién es Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? La respuesta de ellos fue: algunos piensan que eres Juan el Bautista. Otros piensan que eres Elías o un profeta, ¿no? Entonces había un conocimiento de que tenía que ser alguien él. No podía ser que haga tantos milagros,
tantas cosas y no sea alguien enviado de Dios. Tenía que ser alguien. Pero muchos no podían identificar quién era Él. Es importante que podamos saber quién es Él, nosotros hoy día también. Porque a veces tenemos una concepción de Jesús, pero tenemos que tener la concepción adecuada de quién es Él, y eso se revela a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lo revela a través de la lectura de la palabra de Dios. Y ahí está muy claro quién es Jesús, ¿no? Lo hemos podido ver en el capítulo 6, muy fuerte, eh, algo muy similar a lo que está pasando acá. ¿Quién era Él? Y ahí encontrábamos a Herodes, encontrábamos a los fariseos, cada uno con una concepción muy diferente de quién es Jesús. Acá Pedro, uno de los apóstoles, menciona y dice muy claramente: eres el Cristo. ¿Qué es lo que él había entendido? El Cristo era algo que los hebreos estaban esperando por muchos años. Es más, podemos ver en 2 Samuel del 7 al 14 al 17, del 14 al 16, cómo se hablaba del rey que su reino de David no iba a tener fin. Ellos estaban esperando eso. Estaban esperando que el reino humano del rey David, por medio del pacto davídico, como se le llama, no iba a tener fin. Iba a continuar. Y estaban buscando un libertador, el cual iba a hacer esto. Y pasó, pero no de la forma en la que ellos estaban esperando. La libertad que tenemos en Dios no es una libertad física o humana, es una libertad espiritual, es una libertad en la cual somos libres del pecado para tener vida eterna con Él. Entonces, eso es importante que podamos entender acá. Entonces, ellos tenían esta expectativa, ¿no? O sea, Pedro lo dice con claridad: tú eres el Cristo. Sí, Él es el Cristo. Pero esa expectativa era parcial, ¿no? Y eso lo podemos ver ahora en los versículos 27, perdón, eh, los versículos 31. Dice: y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, acá ya está el Evangelio. Habían visto a un Jesús capaz de hacer todo. Ellos lo vieron de cerca, eran sus discípulos, estaban con él, vieron un montón de milagros. Ellos habían visto todo eso. Ahora, por primera vez, estaban escuchando que este Jesús tenía que morir. Eso que se vio desde Marcos 1:1, cuando se dijo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, se ha demostrado por los 8 capítulos primeros. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora se está marcando muy claro: este tiene que sufrir. Me gusta mucho Isaías 53, porque en Isaías 53, desde el versículo 1 al 12, relata muy a detalle todo lo que sucede para que Jesús muera y padezca, como dice acá la Escritura. Él tenía que sufrir. Y es más, en el verso 5, solo voy a leer el verso 5, pero lean todo ese pasaje ustedes. Dice el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el Evangelio, dicho por el profeta Isaías 700 años antes de que esto esté sucediendo. Que eso esté claro. Ya había. Entonces, ellos tenían una expectativa humana a pesar de que habían leído Isaías. A pesar de que habían escuchado de él, su expectativa está en la tierra. ¿Y acaso no nos podemos relacionar con eso? Muchas veces nosotros queremos que todos nuestros problemas terrenales sean cubiertos, que ya no tengamos problema, que el coronavirus se vaya de una vez y todas esas cosas, cuando en realidad el Señor nos está librando del pecado y la muerte. No que no pueda escucharnos, porque lo hace. Y es un Dios que está con nosotros, pero su fin siempre es eterno. Eso tenemos que recordar, ¿no? Entonces, ¿por qué era todo esto? Para encontrar
salvación. Ahora, ese mensaje para ti hoy día, si tú lo estás escuchando por primera vez, el Señor te lo está dando porque es algo vigente para nosotros hoy. El hecho de que Jesús tenga que morir y resucitar era para traer salvación, para ser ese Mesías prometido que iba a tener ese trono eterno que se prometió al rey David y que sigue vigente hoy. Y eso está vigente para ti hoy día. Si el Señor está abriendo tus ojos, si estás pudiendo entender esto, Él lo está haciendo para que puedas responder con arrepentimiento y fe. Es muy importante hacerlo, porque eso sigue vigente el día de hoy, ¿no? Entonces, en la segunda parte del verso 32, déjenme leer esta parte del verso 32 y 33. Dice, esto les decía claramente, refiriéndose a lo que acabamos de leer, ¿no? Y después dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, este Pedro, que acababa de decir que Jesús era el Cristo, escucha que Jesús tenía que morir y se vuelve loco. Dice, no, esto no puede suceder así. No puede suceder de esta forma. Y Jesús es duro con él. Y le dice, así como antes la afirmación de él había sido positiva, ahora va y le dice, estas cosas no te traes tú, es el diablo, en otras palabras. El diablo te está poniendo ese mensaje. Ese mensaje no es el mensaje de Dios, porque Dios sabe que Jesús tenía que morir, resucitar, padecer, y para que nosotros tengamos salvación hoy. Es muy importante eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la curación del ciego de Betsaida que acabamos de ver? Curación en 2 etapas. Es la revelación de Dios que también se les dio a ellos en 2 etapas. Pedro entendía que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías prometido, entendía muy bien, pero no entendía el propósito. No entendía que el propósito de Jesús era morir en la cruz. No solamente era que Jesús, el Mesías, esté acá, que el Dios esté acá, sino el propósito completo era ese, que muera en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Es importante que podamos entender eso. El propósito completo. Yo tengo una amiga que, bueno, ella narraba y contaba de cómo le operaron de la vista. La ciencia ha avanzado bastante y ahora hay personas que pueden acceder a operarse de la vista para dejar de usar lentes, ¿no? Esta persona tenía un considerable número en sus ojos, entonces no podía ver muy bien y le gustaba ir a la playa. Ella con su familia iban a la playa y ella contaba y narraba que, bueno, uno cuando va a la playa y va al mar, generalmente se saca los lentes porque no los quiere perder, los va a cuidar, se van a llenar de tierra, entonces no es un lugar para estar con lentes para algunas personas, ¿no? Entonces, eh, cuenta que cuando, como habitualmente lo hacían, cuando le operaron de la vista, volvieron a ir a la playa y estaba impresionada del firmamento, de todo el fondo, de cómo se veía el mar. Entonces, es interesante y es importante ver que muchas veces podemos estar viendo las cosas de forma parcial, como esta persona, y no ver la profundidad de lo que realmente hay. ¿Por qué es importante esto? Y este mensaje es demasiado importante porque, como lo hemos dicho al comienzo, entender que Jesús es Dios no trae salvación. No es suficiente saber y reconocer que Jesús es Dios. Lo hemos visto en Marcos igual, los demonios y el diablo, todos saben que Jesús es Dios. Pero Jesús comienza a ser importante en tu vida y en la mía cuando lo conocemos como el Salvador que tuvo que morir y resucitar. Ahí es cuando dejamos de ver las cosas de forma parcial y las completamos y las vemos muy bien, ¿no? Entonces es indispensable para alcanzar salvación saber quién es Jesús.
Bueno, volvemos a preguntar, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes cuál es su propósito? Estoy seguro que muchas personas saben quién es Jesús, pero no lo han conocido como su Salvador y Señor. Y ahí entra la oportunidad de nosotros. Un momento de pandemia tan fuerte como este tiene que ser utilizado para poder asegurarnos y poder seguir impartiendo el mensaje de salvación. Cristo tenía que padecer y morir por nuestros pecados. Le guste o no le guste a Pedro, nos guste o no nos guste a nosotros, no había otra forma. Y así fue hecho. Hasta este punto hemos podido ver cómo Jesús estaba completando su revelación a sus apóstoles. Ahora vamos a ver las implicaciones de esto en nuestras vidas. Punto número 3, nuestra respuesta a su revelación. Entonces, hemos visto esto que es muy importante para entender lo que es el Evangelio. Si no entendemos que Jesús tenía que venir, morir y resucitar por nosotros, no comprendemos el Evangelio. Verso 34 y 35 nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces, una implicación muy importante de todo esto es que el perder la vida y dársela al Señor es un resultado de que el Señor ha abierto nuestros ojos al entendimiento de Él. La salvación no es por obras, nunca lo va a hacer, porque la obra verdadera salió por Jesucristo. Él nomás podía hacerlo, nosotros no podemos. Pero es importante entender que este llamado a dejar nuestras cosas y a vivir para Dios está en las Escrituras siempre, ¿no? Entonces, esta es una época donde el individualismo es algo único. Es el momento del individualismo. Las personas comienzan a tratar de ser autosuficientes, comienzan a velar por sí mismos y es más, mientras más puedo tener yo, mejor. Bueno, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que esta vida que supuestamente nos pertenece, se la entreguemos a Dios. No para salvación, porque la salvación viene por Cristo, sino es un fruto de la salvación. Y si alguien no lo está haciendo esto, es probable que tenga que analizar su vida. ¿Por qué no lo está haciendo? Pero el punto está en esto. Hay una firme convicción de que tenemos que entender que lo que se pierde por el Evangelio es ganancia. Y una firme convicción que es a través de morir a nuestras cosas que vivimos para Cristo. Algo que también es importante entender, como lo dice en el verso 35, o sea, y perder la vida por causa de Él, no se está refiriendo precisamente a que nos vayan a matar o a que agarremos, y bueno, como los mártires que fueron parte de la iglesia. Muchos de ellos murieron por el Evangelio. Bueno, los que estamos en este lado del mundo y aparentemente no hay persecución, por lo menos por ahora, para quitarnos la vida por predicar el Evangelio. Pero eso no implica que no tengamos que morir a nuestros deseos y a la forma de vivir todos los días. Yo tengo la firme convicción de que vivir por el Evangelio es mucho más difícil que morir por el mismo. ¿Por qué? Porque bueno, morir por el Evangelio es un acto realmente loable. O sea, yo respeto mucho y cuando escucho de esto y leo a estos misioneros o mártires, bueno, realmente digo, ¿cómo Dios les pudo dar la fuerza? Pero el punto está en que vivir por el Evangelio es aún más difícil, porque implica morir a todos nuestros deseos, no solamente en un día, sino todos los días. Alguien que verdaderamente está viviendo por el Evangelio, ya no se pertenece a él mismo, le pertenece a Dios, entonces tiene que actuar de tal forma. ¿Y cómo viene todo esto? A través de entender que Jesús tenía que morir. El hecho de que Jesús muera
a su deidad, muera a, y pierda la vida y lleve nuestros pecados. Él no pierde nunca la deidad, pero muera. Ese hecho nos debe llevar a que nosotros también debemos morir a nuestros deseos. El hecho de que el Señor Jesús, cuando dice si es posible que pase de mí esta copa, y no pasó de él esta copa, sino que murió, implica que nosotros también podemos renunciar a muchas cosas. Ahí está el Evangelio de forma completa, ¿no? Entonces, es una completa sujeción, ¿no? Una de las cosas que yo veo es cuán ingrato es toda la actividad física. Cuando uno quiere estar en forma o cuando, comienza a hacer ejercicio, eso lo he visto con personas que realmente son disciplinadas. Si ellos paran, un deportista para un mes, 2 meses, probablemente ha perdido el trabajo de 6 meses. Es una actividad constante, es un sacrificio constante, es un sacrificio diario. Pues nuevamente, nosotros estamos llamados a hacer esto de forma constante. Tenemos que buscar a Dios de forma constante. Y esa es una aplicación de la muerte de Jesús. No es para salvación. La salvación nuevamente viene por la muerte de Él. Pero es algo que Dios nos dice. O sea, en Santiago lo dice claramente. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, ¿no? Nuestras obras van a revelar que realmente hemos creído en Jesús, porque ninguno de nosotros podría hacer una sola obra buena delante de Dios si no fuese por Jesucristo. No podemos, no podemos, ¿no? Entonces, toda esta última sección nos lleva a esa parte, una parte práctica. Y la voy a leer todo hasta el final. Habíamos leído hasta el 32. Esto les decía claramente. Entonces verso 35, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare delante de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hay dos cosas que nos está mostrando acá. El vivir para Dios es un efecto claro de que hemos encontrado y hemos podido entender la resurrección y la muerte de Jesús, la muerte y su resurrección. Uno que recibe un regalo tan grande no puede ser tan ingrato, aunque muchas veces lo somos. Pero como dice en la primera carta de Juan, no hay diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. Alguien que practica el pecado tiene que analizar su vida y decir, realmente he podido entender que Jesús tenía que morir por mis pecados para resucitar. Alguien que peca es alguien que tiene que arrepentirse, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, está claro de que ese es el propósito de Jesús. Y bueno, en el verso 1 del 9 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, ¿no? Con poder. Básicamente yo pienso, y hay muchas personas que de lo que he leído que dicen esto, de que eso se estaba refiriendo a Pedro, Jacobo y Juan, quienes pronto iban a ver la transfiguración. Estaban a punto de verla. Y en esa transfiguración iban a ver a Jesús con todo su esplendor. Es más, podemos ver en 2 de Pedro 1:16, donde Pedro dice, donde él relata haber visto la majestad con sus ojos. Entonces él vio. Pero, volviendo al punto, el hecho de vivir para Dios, de ver su majestad, es una consecuencia de haber podido saber quién es Él
haber podido saber cuál era su propósito y haberle recibido en nuestro corazón, que Él haya abierto los ojos para que podamos haberle recibido como nuestro Señor y Salvador. Existe un punto muy importante. Tenemos que saber que Cristo tenía que morir por nuestros pecados para luego resucitar y darnos vida a nosotros. Ese es el Evangelio completo, ¿no? Aplicación. La aplicación principal. El completo conocimiento de Jesús se da cuando entendemos, además de que Él es Dios, que Él tenía que morir por nuestros pecados para luego resucitar. Dios tiene que abrir nuestros ojos para que podamos conocerlo. ¿Cuál era la diferencia de Pedro? Era que ellos escuchaban de parte del Maestro. ¿Quieres escuchar de parte del Maestro? Léela todos los días. Úsala. Es palabra de Dios. Te está hablando todos los días. Un conocimiento parcial de Dios no trae salvación. Hay muchos en esta tierra que saben que Jesús existe, pero no lo conocen como su Salvador. Entonces, ¿quieres conocerlo como tu Salvador? Tienes que conocer el Evangelio. La muerte de Jesús nos debe llevar a obedecerle. El entender esto nos debe llevar a obedecerle. Bueno, este es el mensaje que teníamos para hoy y espero que realmente podamos entenderlo y aplicarlo en este tiempo de pandemia más aún. No solamente no los quedemos para nosotros, que las personas que están atravesando por esto puedan escuchar por nuestros labios que el Señor Jesús está ahí para darles salvación porque Él vino a morir por sus pecados. Que el Señor nos bendiga, que el Señor los guarde. Y ya saben, bueno, a pesar de que la iglesia no puede reunirse físicamente, la iglesia continúa. Déjenme terminar con una pequeña oración. Gracias Dios por este mensaje, gracias porque lo permites que podamos darlo, Señor. Te pido que haya cabida en nuestro corazón y que podamos escucharlo, aplicarlo y, es más, transmitirlo a todos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga mucho.